¿Regresará la pena de muerte a México? Veracruz fue el primer estado en legislar la aprobación de la pena de muerte. De esto vamos a platicar usted y yo en este programa. Bienvenido. El movimiento del sombrero en México tiene muy claras sus perspectivas. Su máxima prioridad es terminar con la inseguridad, acabar con las mafias, con los cárteles, con los grupos delictivos que desde hace décadas y cada vez más dañan, secuestran, asaltan, desaparecen, controlan la sociedad y hasta las decisiones comerciales, económicas, sociales y políticas en gran parte de la República. El objetivo del movimiento del sombrero en este tema de inseguridad es claro cuando observamos qué hacen los políticos que con el sombrero puesto llegan a un nivel de gobierno o de representación. El ejemplo más claro, por supuesto, es Carlos Manzo, quien mejorando condiciones y armamento a la Policía Municipal de Uruapan, se enfrenta a los grupos criminales ordenando abatir sin consideración a delincuentes que enfrenten a policías. Carlos Alejandro Bautista Tafoya, un joven diputado michoacano, diputado local independiente, emanado también del movimiento del sombrero, tiene la misma intención que Carlos Manzo: acabar con los delincuentes sin consideración. Con su permiso, michoacanas y michoacanos, creo y respeto la vida. Michoacán fue el primer estado en prohibir la pena de muerte en México, pero hoy soy la voz de las michoacanas y de los michoacanos, al menos de muchos, quienes me piden legislar con leyes más seguras, leyes claras, firmes y ejemplares, que generen un verdadero freno en la mente de quien planea hacer daño. Leyes más seguras, firmes, claras y ejemplares. Así le piden legislar a Carlos Alejandro Bautista, y lo que él interpreta es que le están pidiendo que legisle para que regrese a México la pena de muerte. No es un ojo por ojo. Propongo la pena de muerte para asesinatos con tortura y crueldad humana, actos de terrorismo como la siembra de bombas, homicidios múltiples, reincidencia violenta, asesinos a sueldo. Seguimos viendo cómo los criminales entran por una puerta y salen por la otra. ¿Eso es justicia? ¿Eso es un Estado de Derecho? Pregúntale a la madre de cualquier víctima si esto le parece justo. Y note usted que le dije que este diputado pretende que regrese a México la pena de muerte, porque es cierto que en nuestro país este remedio existió, y la Constitución Política de la República la prohibió expresamente hasta apenas hace 20 años, en 2005. Entonces reformaron el artículo 22. Mire, le voy a platicar. El primer Código Penal de México independiente se promulgó en el estado de Veracruz en 1835 y estableció la pena de muerte con reglas muy detalladas. Desde su notificación, el trato compasivo y piadoso que se otorgaba a los sentenciados antes de la ejecución, hasta la forma pública y denigrante de su conducción al patíbulo y el lugar deshonroso de su sepultura. El condenado sería pasado por armas o le sería dado garrote. El Código Penal de 1869 para el mismo estado, Veracruz, influenciado por los principios postulados en la Constitución de 1857, canceló esta pena para todos los delitos, lo cual constituyó un avance muy importante para esa época. Y ahora, en 2025, el legislador independiente, arropado por el movimiento del sombrero, quiere regresar a la pena de muerte en México. Justo. La ley debe de evolucionar y esa evolución implica tomar decisiones difíciles. Esta iniciativa propone adicionar un sexto párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Estado aplique la pena de muerte cuando ya no haya margen de error y cuando el daño causado sea irreparable para la sociedad. Con moratoria, es decir, que cada gobierno decida cuándo aplicarlo, sin dolor, sin sufrimiento, sin error. Que cada estado decida cuándo aplicarlo. ¿Qué sucedía en el México del siglo XIX? Mire, entre otras cosas, y quizá lo más importante para este tema, es que no existía cárcel. No había cárceles, no había un régimen penitenciario. Y por ello los constituyentes de 1857, después de un fuerte debate en el cual quedó evidenciado el repudio por la pena de muerte, dejaron el texto en la Constitución, pero dispusieron que su abolición dependía de que se estableciera a la mayor brevedad el régimen penitenciario. Asimismo, instituyó su abolición para los delitos políticos. Ahora, es claro que este diputado la propone como consecuencia de cómo vivimos en el país respecto de la inseguridad, la violencia, el crimen organizado. Sin error. Un multifeminicida no merece volver a pisar la calle. Un terrorista no puede ser tratado como un ciudadano más. Un violador serial de niñas y niños no puede estar entre nosotros. Voy a dar más datos. En México, la última ejecución civil registrada fue en 1937. La última ejecución militar fue en 1961.
Desde entonces la práctica cesó por completo. Y por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otros organismos se oponen a la pena de muerte debido al riesgo que pudiera existir de ejecuciones de personas inocentes y a la falta de pruebas de que la muerte sirva como elemento disuasorio efectivo. ¿Les asusta la pena de muerte? Debería de asustarle que una mujer desaparezca cada 8 horas en México, que niñas y niños estén siendo violados en este preciso momento y que alguien esté sembrando bombas en los campos de gente trabajadora. En 2024, Amnistía Internacional documentó 1.518 ejecuciones legales en el mundo. Justicia es poner orden. Fuimos elegidos para darle voz y hoy esa voz exige orden y suplica paz. ¿Es cuanto? Y bueno, pues yo estaría de acuerdo, por supuesto, en esa última idea. Los mexicanos de todo el país exigimos orden, suplicamos paz. ¿Qué opina usted? ¿Es necesario recuperar la pena de muerte en México? Coméntelo con nosotros. Envíenos sus comentarios, envíenos su like, suscríbase a Escorpeo Digital y nos vemos la próxima.